Y mire qué importancia es la oración. La verdad es que qué importante es poderse comunicar con el Señor día tras día. Un día yo le preguntaba a un discípulo, ¿y tú cuánto tiempo oras? ¿Qué tiempo le dedicas tú a la oración? Y uno me contestó, uno me dijo, pastor, pues yo aproximadamente 1 hora. El siguiente me dijo, pues pastor, oro en la mañana, una hermanita oró por la noche y como 2 horas aproximadamente. Otro me dijo media hora. Pero hubo un varón que me dijo, pastor, mire, yo la verdad, dice, yo oro cuando ya me voy a dormir. Dice, cuando yo estoy acostado en mi cama, ahí tranquilamente, desde ahí le digo, Señor, gracias, gracias por este día, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Y entonces qué tiempo oras? Pues aproximadamente 1 minuto, me dice. Y entonces tenemos que tener muy claro lo que es la oración, lo que es buscar a Dios, porque a través de la intimidad y a través de la oración es como tú comienzas a recibir. Es como comienzas a tener esa intimidad con Dios. Y muchas veces decimos que conocemos a Dios, pero no lo conocemos. El mismo Job decía, Señor, es que de oídas te conocía, porque no te conocía. Y muchas veces así nos pasa. Decimos conocer a Dios, pero no lo conocemos, porque no tenemos un trato con Él, no tenemos una intimidad con Él, no caminamos con Él, no escuchamos su voz. Y qué importante en estos tiempos tan difíciles poder escuchar la voz de Él. Poder escuchar cómo es que te direcciona, te habla, te dice, te indica. Qué importante. Si todos escucháramos la voz de Dios, no tendríamos los problemas que hoy tenemos. Si verdaderamente escucháramos su voz. Y quiero compartirte el libro de Mateo, capítulo 20, versos 20 en adelante, si eres tan amable, de seguirme, el libro de Mateo, capítulo 20, del 20 en adelante. Y vamos a entender algo, amado, cómo es que el servicio nos lleva a la gloria, cómo es que el servicio nos permite estar muy cerca del Señor. Y entonces dice, si estás ahí, sígueme, yo te lo leo, Mateo 20, 20 al 28, y dice así, dice, entonces se le acercó, ¿estás conmigo? ¿Me estás siguiendo? Ok. Dice, la madre de los hijos de Zebedeo. Recordemos que Zebedeo era pescador. ¿Estás conmigo? Sí, era pescador. Dice, de la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y postrándose ante él, sí, y pidiéndole. ¿Qué dice ahí? Algo. Entonces, ¿qué podemos entender, amado, como entrada? Que cuando tú te acerques a Dios, cuando tú tengas un tiempo de oración con Él, lo primero que tienes que hacer es aprender a postrarte. A mí me encanta porque la vez pasada que fue aquí el desayuno de la Alianza de Pastores, que por cierto todos los pastores nos quedamos con la boca abierta con ese desayuno tan espectacular que nos dieron. Qué sabroso, todavía lo recordamos. El pastor Portugal me hizo el favor de mostrarme su oratorio. Y cuando entré al oratorio que él tiene, sentí una presencia tremenda de parte del Señor. Y no vi ninguna silla, solo vi unos cojines ahí y me dio muchísimo gusto que él tuviera esto. Sí, porque él ha aprendido a postrarse, a estar de rodillas delante del Señor. Y muchas veces no somos buenos ni siquiera para postrarnos. No somos buenos ni siquiera para doblar las rodillas porque el pantalón se te puede ensuciar. Sí, y damos gracias a Dios por este piso tan bonito. Pero hay lugares donde no hay piso. Pero no estamos acostumbrados, sí, a doblar rodilla. Mi pastor, mi cobertura, él dice que cuando oramos tenemos que postrarnos delante de la presencia de Dios, tenemos que humillarnos y si es posible tu frente tiene que tocar el piso. Porque te voy a decir algo, nuestro Señor de ti no necesita nada ni de mí.
Los que necesitamos somos nosotros. Y tenemos que ir siempre con una actitud sencilla de corazón, con una actitud humilde, porque muchas veces, te voy a decir algo, si llegamos a pedirle a Dios y le damos órdenes: Señor, bendice a aquel, Señor, bendice a mi hermana, bendice a mi papá, Señor, ve allá en el nombre de Jesús, amén. ¿Y qué te pasa? Tienes que dirigirte al Señor con mucho respeto, con mucho cariño, con mucho cuidado, mi amado hermano. Con mucho cuidado tienes que dirigirte a Él. Sí, y suplicarle. ¿Por qué? Porque hoy te voy a decir algo. Si a Dios no le gusta algo, la gente que es soberbia, orgullosa, vanagloriosa. Y tienes que acercarte a Él. Y lo primero que tienes que hacer es aprender a postrarte. Y hoy te dejo esta tarea para que a partir de hoy, cada vez que ores, tú dobles tus rodillas y te humilles delante de la presencia de Dios. Y le digas: Señor, he venido a darte la gloria, la honra, la alabanza, te amo con todo mi corazón. Y te postres delante de Él. Y que estas palabras hoy te resuenen en tu cabecita, para que tú comiences a tener esta práctica dentro de la oración. Y aquí vemos que esta mujer dice que se postró ante él, sí, y inmediatamente, sí, le dijo, él le dijo, ¿qué quieres? Sí, y ella inmediatamente le dijo: ordena que en tu reino, sí, se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro, ¿a dónde le dijo? A tu izquierda. Sí, ahora, la madre de los hijos de Zebedeo se cree que se llamaba Salomé. Sí, se cree que ella se llamaba Salomé. Sí, y ella le pidió que sus dos hijos se sentara uno del lado izquierdo y el otro a la derecha. Estos dos hijos tienen por nombre Santiago y Juan, ¿sí? Y ellos fueron dos de los discípulos que escogió nuestro Señor Jesucristo para que estuvieran con Él. Y entonces aquí vamos armando esta historia, y ella le dice: Señor, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, uno a tu derecha y otro a la izquierda. Y de verdad yo le quiero decir: mire, Dios no está casado con bendecirte, Dios no está casado incluso con complacerte en algún capricho, pero hay cosas que tenemos que ubicar, hay cosas que puedes pedir, hay cosas que no puedes pedir. ¿Sí me explico? Hay cosas en las cuales tú tienes que centrarte, pararte en una realidad y decir: bueno, Señor, aquí estoy. Porque siempre Dios va a venir y te va a preguntar: ¿para qué lo quieres? ¿Por qué lo quieres? Señor, hoy te pido una bendición. Sí, gracias, mijito lindo. ¿Para qué lo quieres? Sí, y te voy a decir algo, o sea, no estamos tan lejos, porque de pronto, sí, tú lo haces, viene tu hijo, tu hija contigo y te dice: mamá, papá, ¿me puedes dar dinero? Con mucho gusto, mi vida. ¿Para qué lo ocupas? Y ella te dice: es que voy a la papelería, es que tengo que ir al internet, es que necesito comprar. Claro que sí, mi vida. Y a veces, ¿sabes qué hacemos? ¿Cuánto ocupas? 50 pesos. Ten 100, mijita. Pero los papás siempre tenemos esa inquietud en nuestro corazón. Así es el Padre. Tú te acercas, tú vas y le pides, y Dios siempre te va a preguntar: ¿para qué lo quieres? Ahora recordemos que Él es el Todopoderoso, Él puede hacer cualquier cosa. Pero hay gente que le pide al Señor un carro deportivo, de esos carros del año, y no vas a tener ni siquiera para una refacción. Imagínate que ese carro, si una refacción, necesita una refacción, te va a costar mucho dinero. Yo tenía un amigo que tenía un carro, un Jetta del año, y no tenía ni siquiera para echarle gasolina a su carro. O vienes y le pides un viaje a Dubái, pero no tienes dónde vivir, no tienes una casa propia, no tienes muebles.
Entonces, muchas veces tenemos que centrarnos, saber qué es lo que estamos pidiendo, porque la Biblia dice que pedimos, pero pedimos mal para gastar ¿en qué? En nuestros propios deleites. Y es tiempo, amados, que podamos entender, sí, que hay muchas necesidades alrededor. Mira, yo raramente pido por mí, raramente, todo el tiempo estoy orando y estoy intercediendo a favor de la iglesia, uno por uno de mis congregantes, uno a uno, todos los días estoy orando por ellos, uno a uno estoy orando por lo que acontece en el país, por las cosas que están sucediendo, uno a uno oro por los pastores de la alianza, uno a uno oro por muchas cosas. Tengo una lista muy grande ahí. ¿Por qué? Porque esas son las cosas que importan. Y es tan hermoso saber que la Biblia dice que pongamos en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Y enseguida abajo te dice de una forma maravillosa, ¿sí? Y todas estas cosas, así lo dice, ¿no? Pon en primer lugar el reino de Dios y su justicia, punto. Y te dice, y todas estas cosas, y aquí pones tu lista. ¿Serán qué? Añadidas. ¡Wow! ¿Qué necesitas que sea añadido para tu vida? ¿Qué necesitas que Dios te añada? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Un trabajo? ¿Necesitas salud? ¿Necesitas qué necesitas, amado? La Biblia dice que todo lo que tú quieres será añadido. Y sin duda vendrán las añadiduras para tu vida. ¿Cuántos quieren añadiduras? Todos queremos añadiduras. Esta iglesia necesita añadiduras. Yo necesito añadiduras. Pero hay una regla que es básica: poner en primer lugar el reino de los cielos. ¿Y qué? Y su justicia. Pero ponemos, sí, al reino de los cielos y su justicia en último lugar. ¿En qué nos damos cuenta? En que la gente no viene a los servicios. De repente llega el día domingo, mis amados, sí, y yo veía a un hermano amado en la entrada tomando lista. Yo no tomo lista. Yo simplemente los veo y digo, faltó fulano, faltó fulana, faltó fulano, faltó aquel. Y mi corazón, le quiero decir, se mueve mucho. Cuando no los veo, mi corazón se duele porque yo sé que Dios tiene algo especial. Sí, Dios cada domingo en cada servicio prepara un banquete, prepara algo especial para que sus hijos vengan. Pero muchas veces nosotros como hijos despreciamos, amado Dios, amado hermano, lo que Dios tiene para nosotros. Y te es muy fácil, te es muy cómodo. Un hermano, un amigo que se dedica a vender es mi compadre. Los compadres no existen en la Biblia, pero hace muchos años, tal vez unos 30 años que es mi compadre. Y siempre me dice compadrito. Yo, compadrito es compadrito, ¿no? Y un día le digo, ¿cómo te ha ido, compadrito? Me dice, muy bien. Me gané 4,000 pesos en esta semana. Y digo, gloria a Dios. ¿Y qué vas a hacer? Nada, compadre, descansar. Ya hice lo de mi semana, a descansar. El domingo la barbacoa, el lunes, mujer, vete por unos bisteces, el martes, haz esto, y toda la semana, amado, se la pasó sin hacer absolutamente nada. Y esto es complicado, porque una vez que te relajas, una vez que no vienes a la iglesia, que no participas de las actividades, ya te es muy fácil pasar a la segunda. No pasa nada, no pasó nada el domingo que no fui, no pasó nada el miércoles que no fui, no pasó nada porque no fui al discipulado, no pasa absolutamente nada y se te hace muy fácil comenzar a fallar. Se te hace muy fácil de pronto dejar de orar si empiezas a tener autoconfianza, comienzas a tener confianza en ti mismo y no en Dios, amado. Y no solamente eso, sino que espiritualmente te comienzas a enfriar. Comienzas a enfriarte y entonces ya no dependes de Dios, sino dependes de ti y de lo que hagas.
Por eso es importante la oración día tras día. Y esta mujer, que yo me la imagino como de esas hermanas, santo Dios, que quieren, yo conozco muchas hermanas de esas, ¿no? Que llegan a las iglesias y quieren hacer las cosas como quieren. Es más, casi le dicen al pastor lo que tiene que hacer. Cómo tiene que pintar, cómo tiene que arreglar. Pastor, eso no me gusta, se ve mal. Eso a Dios no le agrada. Eso a Dios no le gusta. Pastor, quite eso de ahí. O sea, esas mujeres hay muchas en las iglesias. Y entonces así me imagino si a la mujer, a esta hermosa mujer, si a la mamá de los hijos de Zebedeo, que se cree que se llamaba Salomé. Y le pidió al Señor algo muy fuerte. Le dijo que un hijo mío se sienta a tu lado y el otro a tu derecha. Ordena, le dijo, ordena. Yo te pregunto, ¿esa es la forma de pedirle a Dios? Tienes que dirigirte, sí, con mucho respeto. Y enseguida en el 22, versículo 22 le dice, entonces Jesús le respondió y le dijo, no sabes lo que estás pidiendo. Le dijo, podéis beber del vaso con que yo he de beber. Y podéis ser bautizada con el bautismo con que yo he sido bautizado. Y ellos les dijeron, claro que podemos. Y él les dijo, a la verdad, versículo 23, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo he sido bautizado, seréis bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda, no es que, sino aquellos a quien está preparado. ¿Por quién? Por mi Padre. ¿Qué quiere decir? Que el Padre tiene algo especial para ti y para mí. El Padre siempre tiene preparadas cosas lindas, pero muchas veces, te voy a decir algo, somos nosotros los que no permitimos que Dios nos bendiga. Yo tengo un discípulo muy amado y este discípulo todo el tiempo anda en problemas, todo el tiempo le va mal, todo el tiempo las cosas le salen mal, es hipocondriaco, le vienen enfermedades, le vienen ansiedades, tiene problemas con el alcohol, su vida es muy complicada. Y le voy a decir algo, esto no tiene que ver conmigo ni con la iglesia, porque la iglesia oramos siempre por él, todos los días estamos orando por él. Y cuando hay tiempos de liberación, cuando hay tiempos específicos para algo, le decimos. Pero aquí el problema, le voy a decir algo, no es la iglesia, no es Dios, es él. Judas tenía, ¿a quién tenía? Al mejor maestro. Tenía al Rey de Reyes. Pero aquí el problema es que él no quiso. El Señor quería, pero él fue el que no quiso. Y entonces, amado hermano, muchas veces te voy a decir algo, tú limitas a Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere obrar en ti. Pero muchas veces tú no quieres, tú no te dejas. ¿Por qué? Porque, mira, para que Dios pueda establecer su gloria, para que Dios pueda derramar su gloria en tu vida, la casa tiene que estar limpia y vacía. Dios no va a derramar nada en ti si hay pecado en tu vida. Dios no va a derramar en ti si las cosas están mal. Dios no va a derramar en ti si hay falta de perdón. Dios no va a derramar nada en ti si no te has arrepentido. Y el bautismo que recibió nuestro amado Jesucristo era un bautismo de Juan el Bautista, que era el bautismo ¿de qué? De arrepentimiento. Y tú tienes que arrepentirte de tus pecados. Y día a día decirle, Señor, hoy me arrepiento de mis pecados. Hoy me arrepiento, Señor, de lo que hice. Hoy me arrepiento. Y es más, yo te voy a invitar a que tú hables con Dios y que tú le digas, Padre, si en el pasado pequé, si en el pasado hice que algo no te agradaba, Padre, por favor, revélamelo, porque quiero estar limpio delante de tu presencia. Yo recuerdo, le voy a decir algo, hace menos de 2 años, comencé a tener algunos problemas y yo le dije, Señor, ¿qué está pasando? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa, Señor? Y en un sueño Dios me reveló, mis amados, un pecado de hace más de 25 años.
Y yo me desperté sobresaltado, aún no era cristiano, me desperté sobresaltado, me postré y le dije: Padre, perdóname, perdóname, Señor, por esto que hice. ¿Por qué, amado? Porque hoy la gente viene a la iglesia, la gente va, comete pecado allá afuera, hace mil cosas, pero no se arrepiente. Y vienes a la iglesia, sí, y adoras, y ofrendas, y te congregas, y haces todo lo que tú quieras, y tienes una vida cristiana, la que tú quieras. Pero si tú no te arrepentiste de ese pecado, hay un derecho legal para que el enemigo venga y toque tu vida. ¿Estás conmigo? ¿Me estás entendiendo? Hay un derecho legal porque no te arrepentiste. Y entonces, cuando la bendición viene, el diablo se interpone y dice: momento, usted no puede bendecir a este hombre porque no se ha arrepentido. Si hay una legalidad, entonces ¿qué tienes que hacer? Arrepentirte de tus pecados, aún de los que no recuerdas. Padre, revélame aquello de lo cual me tengo que arrepentir. Padre, revélame, Señor, aún te pido me perdones de lo que no recuerdo, de lo que hice. Y el Padre me reveló en un sueño un pecado de hace más de 25 años. Y me movió, y al otro día fui y pedí perdón. ¿Por qué? Porque mira, arrepentirte es no volverlo a hacer y hacer obras dignas. ¿De qué? De arrepentimiento. Porque a mí de nada me sirve que me digas: ay, hermanito, perdóname, si no haces obras dignas de arrepentimiento. De nada sirve que alguien venga a pedirte perdón si no se arrepiente de todo corazón. Ahora, indudablemente esto crea para ti, sí, crea legalidad. Y eso impide que la bendición total de Dios entre sobre tu vida. ¿Por qué? Porque Dios no va a derramar su gloria en algo que no está bien. Tienes que entender esto. Dios no va a derramar su gloria en ti si no estás alineado. Para poder meter este piso tan bonito, este escenario, por cierto, los felicito. De verdad, tienen una iglesia linda y tienen que darle gracias a Dios por este lugar. ¿Cuántos le han dado gracias a Dios por esta iglesia? Gracias por las sillas, por el piso, gracias por todo. Tienes que hacerlo, amado. Y entonces, ¿sabes qué pasó, amado? Que una vez que Dios me reveló ese pecado, a los 8 días Dios me vuelve a revelar un segundo pecado. Ya no de 25, pero sí como de 2, 3 años menos. Y por supuesto que pedí perdón y me arrepentí. ¿Qué quiere decir? Que había un ciclo ahí que yo no había, ¿qué? Cerrado. Y es muy común que la gente venga a la iglesia y los ves y los ves y los ves, pero nunca se arrepintieron. Un día una hermana se rebeló dentro de la iglesia y de la nada comenzó a ofender y a decir. Yo iba a otra iglesia como si nada hubiera pasado. Ahí quedó algo pendiente. ¿Con quién? ¿Conmigo o con Dios? ¿Habrá bendición? ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo va a haber bendición? Hasta que se arrepienta y pida perdón. Entonces yo quiero invitarte a esto. Quiero invitarte a que la soberbia, el orgullo, tú puedas dejarlo un día a un lado, a que no actúes como esta Salomé, mujer de Zebedeo, a que cada vez que tú te acerques al Eterno, te acerques con una actitud humilde y que sepas qué es lo que estás pidiendo. Por eso es que el Señor le dijo: no sabes, mi hijita linda, lo que estás pidiendo. Y les dijo: ¿sabes qué? Y sí, tienes que bautizarte. Y con ese mismo bautismo con el que yo fui bautizado. Pero sentarte a mi derecha y a mi izquierda no me corresponde. Y entonces dice que cuando los 10 oyeron esto, se enojaron, ¿sí? Y Jesús llamándolos les dijo: ¿sabéis, sí, que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así. Y aquí nos da la clave, ¿sí? El que quiera hacerse grande entre vosotros. ¿Qué dice ahí? ¿Será qué?
será ¿qué? Servidor. ¿Estás conmigo? Porque aquí dice que el Hijo del Hombre no vino para hacer ¿qué? Sino para dar su vida, el rescate. ¿Por quién? Por muchos. Tiene que quedar claro, amado, que nuestro Señor Jesucristo no vino a ser servido, Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Y ese es el llamado al cual nuestro Señor nos está convocando en este tiempo, a que verdaderamente demos nuestra vida a favor de otros. Porque hay mucha gente allá afuera, amado, que no conoce a Dios. Hay mucha gente que se está muriendo, hay mucha gente que está mal. Y tú muchas veces estás pidiendo oración para gastar en tus propios deleites. Te olvidas de las cosas de Dios, dejas a Dios al último, dejas las cosas de Dios al último. Si hoy estamos aprendiendo que tenemos que poner el reino de los cielos y su justicia, ¿en qué? En primer lugar. Y después dice, y todas estas cosas serán ¿qué? Añadidas. Nos habla de las añadiduras. Y yo creo, amado, que todos los que estamos aquí deseamos cosas, sí, añadiduras, muchas añadiduras. Por eso es que yo les invito a que a partir de hoy, si podamos entender esto y aterrizarlo en nuestro corazón. Ahora, nuestra visión, te comparto, la visión, nuestra visión, me dicen hasta qué hora, pastor, sí, nuestra visión tiene que ser ampliada. Repite conmigo, mi visión tiene que ser ampliada. ¿Cómo es esto? Bueno, voy a decirte, muchas veces nuestra visión es corta. Y muchas veces no podemos ir más allá porque tenemos una visión corta. No podemos conquistar porque tenemos una visión corta. No podemos ir más allá porque nosotros mismos nos limitamos. Así como este varón que les conté que tenía una serie de problemas. Y ¿sabes qué? Él me dijo, es que yo llegó un momento en que le dije, ¿sabes qué, mijito lindo? Sí, no es Dios, eres tú. Permite que Dios obre en tu vida, derriba todos los pensamientos que hay en tu mente. Por cierto, hay una oración católica que me gusta, la mitad de esa oración, porque es una oración que está impresionante. Es la oración del yo confieso, y me gusta solo la mitad, la primera parte. Pero es impresionante porque dice, yo confieso al Todopoderoso. Vamos bien. Y enseguida dice que he pecado mucho, mucho, mucho. ¿Cuántos pecadores hay aquí? Y enseguida nos les da el orden. He pecado mucho. ¿De qué dice? Imagínate nada más. ¿Cuántos pensamientos tienes en tu corazón, en tu cabecita? Pensamientos que no le agradan a Dios. Pensamientos, y con un mal pensamiento que tengas, ya pecaste. Y por ese mal pensamiento ya te quedaste. Padre, ¿por qué me quedé? Pues por tus pensamientos, mijito. Porque piensas cosas aberrantes, te vienen a la mente cosas aberrantes, porque hablas, pues porque estás pensando mal de otras cosas, porque tu mente, si no está aquí, está en otro lado. Pecamos con nuestros pensamientos. Y no me digas que no pecas. La mente siempre es un campo de batalla entre el bien y el mal, y tienes que tener cuidado con tus pensamientos. Y dice pecado de pensamientos, de palabras. Imagínate, amado, cuántas palabras no decimos, malas palabras. Y yo te voy a decir algo, lo importante no es aquí en la iglesia, aquí, gloria a Dios. Hermanito, ¿cómo está? Hermanita, Dios le bendiga. Hermanito, hermanita, pero ¿qué tal allá afuera? Lo importante no es aquí, lo importante es cómo te comportas afuera, cómo te comportas con tus amigos, con tus amigas. ¿Cómo te comportas en las redes sociales? En el WhatsApp. Imagínate, hay personas que salen de este lugar e inmediatamente maldicen, dicen groserías. ¿Cuántos dicen groserías aquí? Levante la mano. ¿Cuántos quieren reconocer de una manera delante de Dios? Porque Dios ya sabe. Yo no los voy a juzgar, pero hoy puede ser libre de eso. Con toda honestidad,
Dios ya conoce su corazón. La Biblia dice que Dios pesa a los que. ¿Cuántos dicen groserías? ¿Ok? Entonces ahí en su lugar, repita conmigo, dile: Padre, perdóname, me voy a esforzar para no decir groserías, para no blasfemar, para controlar mi lengua. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces imagínate cuánto decimos con las palabras, ofendemos, decimos, gritamos. Tienes que aprender a controlarte. Llegó conmigo una testiga de Jehová ahí en mi negocio y la vi, y de verdad que se acercó hacia mí de una manera tan dulce, con buen vocabulario, de una manera correcta. Y yo le dije: yo no la conozco, pero la quiero felicitar. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes a Cristo se te tiene que notar. Se te tiene que notar en la mirada. Se te tiene que notar cómo hablas. Se te tiene que notar el cómo caminas, el cómo te vistes, el qué dices. Se te tiene que notar. La gente tiene que reconocer en ti, sí, a Dios. Si la gente en ti no reconoce nada en ti, entonces tú tienes un problema. La gente cuando reconoce a Dios en ti, inmediatamente te pide oración o te dice: ay, hermanito, hermanita, no sé qué tiene, pero gracias, su presencia me produce paz, me hace mucho bien. Pero hay muchos cristianos que son de la secreta. No quieren que sepan allá afuera que son cristianos. Entonces tienes que derribar esto en el nombre de Jesús, derribarlo. Y comenzar a vivir una vida cristiana plena. Comenzar a entender que separado de Dios nada puedes hacer. Y comenzar a entender que tienes que caminar en santidad, sí, para que Dios pueda obrar en ti. Y muchas veces no solo los pensamientos, sino las palabras. Dice: ¿qué pecado de pensamiento? ¿Qué más dice? De palabras, de obra. ¿Sí? Esos son los pecados. Esos son los pecados vigentes, los pecados que sabiendo que son pecados, lo haces. O sea, sabes que es pecado, sabes que no lo tienes que hacer y vas y conscientemente lo haces. ¿A cuántos les ha pasado? Y sabes que no debes de hacerlo. No pasa nada. Y termina, no solo pensamiento, palabra y obra, sino el último. Este es el pecado de los cristianos, el último. La omisión. Pastor, ¿qué es la omisión? La omisión es que sabiendo, la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, sabes que tienes que apoyar y no lo haces. Sabes que tienes que hacer acciones buenas, no. Sabes que tienes que hacer, no lo haces. Sabes que tienes que aplicártelas, no lo haces. Y yo te quiero contar algo, es un testimonio muy rápido, porque hace muchos años, ahí por la casa de ustedes estaban construyendo. Y un día estaba un maestro albañil trabajando, siempre pasaba y le decía: buenos días, y el varón me decía: buenos días, buenas tardes, hace solecito, sí, hace solecito, va a llover, Dios le bendiga, ya está ahí. Y un día el Señor me dice: ve y compártele, como a esta hora. Y le dije: sí, Señor, mañana vengo temprano. Así le dije: mañana vengo temprano. Resulta, mis amados, que al otro día voy temprano y ya no lo vi. Y transcurrió todo el día y no pasó nada. Y al otro día vuelvo a ir y ya no lo vi. Y voy, sí, y andaba el dueño por ahí. Le dije: oiga, discúlpeme una pregunta. ¿Y su maestro? No lo he visto. Me dijo: ¿que no supo? Le dije: no.
Antier en la tarde se suicidó. Se mató. Mire, yo me quedé así como usted. Pasé muchos años mal por eso. ¿Por qué? Porque Dios me había dado una indicación. Y no cumplí con eso. Sí, pero no me hagas cara de asombro porque tú haces lo mismo. Dios te pide que vengas a la iglesia y no vienes. Dios te pide que hagas un devocional y no lo haces. Dios te pide que vayas y compartas el evangelio y no lo haces. Dios te pide que te lleves bien con el hermano, con la hermana y no lo haces. Dios te pide que perdones y no perdonas. Dios te pide que dejes el pecado. ¿Y qué haces? Sigues con el pecado, pensando que no va a pasar absolutamente nada. Y entonces tenemos que tener claro esto, mis amados. Tenemos que entender que tenemos que ampliar nuestra visión. Que si tú quieres recibir de parte de Dios, tu visión tiene que ser ampliada. Pero tu visión espiritual es la primera que tiene que ser ampliada. Tienes que ir a más, tienes que bogar mar adentro, ir adentro, a donde está la presencia de Dios. Ya no puedes quedarte en la entrada, ya no puedes quedarte a la orilla. Tienes que entender esto. El libro de Isaías 43, 18, 19. Fíjate, amados, cómo Dios nos va marcando los tiempos. Y Dios nos dice que para que tú puedas recibir en este tiempo, número uno, no te tienes que acordar de las cosas pasadas. Pero hay gente que recuerda la fecha, ¿sí? El día. O hay mujeres, con mucho respeto, que son históricas. Pastor, ¿cómo es una mujer histórica? Dice, ellas son expertas en traer el pasado al presente. No, es que no se me olvida. Sí, el 13 de diciembre del año 2015 me pusiste una mala cara y no me abriste la puerta del carro. Y mis amigas se me quedaron viendo y me humillaste. No sé, o sea. Y tú le dices, mi amor, pues han pasado 20 años. Sí, pero no se me olvida. Y entonces te quedas atorado en eso. Por eso aquí la regla es: no te acuerdes de las cosas pasadas, no traigas a memoria. ¿Qué dice? Las cosas que antiguas, no las traigas. Lo que pasó, ya pasó. Este es el presente. He aquí, dice el Señor, yo hago cosa que pronto saldrá a la luz. Pero quiero decirte algo de parte de Dios. El Señor quiere hacer algo nuevo en esta casa. Quiere hacer algo nuevo en tu vida. Pero tienes que entender las bases, tienes que entender el camino. Hay iglesias, le quiero decir, que caminan solas. Conocemos iglesias que de pronto no les gusta juntarse con las otras iglesias, quieren caminar solas. Y un hombre solo, una iglesia sola, no va a conquistar una nación ni una ciudad. Tenemos que estar unidos. Tenemos que convocar a la unidad, a trabajo colectivo, al esfuerzo, amado. Y es importante que podamos entender esto. Es importante que para que Dios abra camino donde no hay camino, para que Dios abra camino en el desierto, tenemos que entender esta parte. ¿Estás conmigo? Número 1, levantar a los que se desmayaron. ¿Cuánta gente conoces que ya no viene a la iglesia? O gente que tú conoces que está mal, que está pasando tiempos malos. ¿Cuánta gente conoces? Es tiempo de levantarlos. Y Dios va a empezar a poner en tu corazón lo que tienes que hacer. Dios te va a poner las imágenes, las personas, y Dios te va a decir, ve. Pero por favor, amado, cuando Dios te diga, ve, en ese momento a Dios tú no lo puedes hacer esperar. ¿Por qué? Porque cuando Dios ocupa algo, a Dios se le obedece. ¿Estás conmigo? Yo cometí ese error. Y quiero decirte, el pecado
siempre va a traer, repite conmigo, el pecado trae una consecuencia. Dios te perdona, pero vas a tener una, porque la Biblia dice que Dios es un Dios de justicia, deletreado. Entonces tienes que entender eso. Tenemos que entender esto. Por eso es que la invitación es levantar a los que se desmayaron, ampliar la visión de esta casa para que haya una aceleración y una activación, ¿sí?, de los ministerios y de lo que Dios va a establecer en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Y la visión sin duda es extender el reino de Dios. Di conmigo, tengo que extender el reino de Dios. Tengo que ganar almas para Cristo. Esa es la visión. Extender el reino de Jesucristo, mis amados. Ahora, ve qué cosa tan hermosa. El libro de Zacarías 4, 6 y 7. Te lo voy a leer en otra versión. ¿Sí? ¿Sí? De Zacarías 4, 6 al 7. Te lo voy a leer en otra versión. Y dice así. Dice, así que el ángel me explicó. Dios le está mandando un mensaje a Zorobabel. Y es el siguiente. Zorobabel, no hace falta que seas poderoso. No necesitas un gran ejército. Lo único que necesitas es mi espíritu. Yo soy el Dios todopoderoso, te aseguro que así es. No importa que tus enemigos sean los poderosos babilonios, tú los derrotarás por completo. Y cuando pongas la piedra principal para construir mi templo, mi pueblo gritará con alegría. Dios ama mucho. ¿A quién? A Jerusalén. Y entonces aquí, amados, estamos entendiendo esto. Que lo único que necesitamos es a Dios. Lo único que necesitamos es que el Espíritu Santo camine con nosotros. Allí está la fortaleza, pero muchas veces dejamos al Espíritu Santo a un lado. Lo dejamos a un lado. Tengo un amigo un pastor, él dice que, decía, han pasado muchos años, en el desayunador de su casa tenía cuatro sillas. Una silla era de su esposa, otra silla era de su hija, la siguiente silla era de él y la última silla, ¿sabes de quién era? Del Espíritu Santo. Y es impresionante porque cuando abría la puerta de su casa, lo primero que hacía es abrirla y le decía, Espíritu Santo, entra a la casa. Es impresionante. Cuando se iba a trabajar, sí, abría la puerta de la casa y decía, Espíritu Santo, por favor. Antes de subirse al carro, se iba del otro lado, abría la puerta, Espíritu Santo, por favor. Y le iba muy bien. A mí me sorprendía porque le iba muy bien y dice, y siempre voy hablando y platicando con el Espíritu Santo. Y esto es, amado, lo que tú y yo tenemos que realizar en este tiempo. Vamos rápidamente al libro de Lucas 2. Acompáñame al libro de Lucas 2. Sí, Lucas 2, exactamente. Del 41 en adelante. Y aquí, justamente aquí, entramos en materia. Hasta ahorita estamos entrando en materia. Lucas 2. ¿2 qué? 41. Fíjate qué importante es esto. Dice, iban sus padres todos los años, ¿a dónde? En la fiesta, ¿de qué? Es decir, iban a presentar sus ofrendas, sus diezmos, etcétera, etcétera. Dice, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre, ¿de qué?
de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús. ¿En dónde? En Jerusalén. Sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes. ¿Y quién? Y los conocidos. Él no nos enseña a no ser confiados con los hijos. Nos enseña a estar cuidando de los hijos. Pero es que mi hijo ya está muy grandote. Tienes que cuidarlo. Amén. Tienes que estar atento en esto. Y aquí nos enseña esto. Y dice que pensando el 44, que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y conocidos, pero no lo hallaron. Volvieron a Jerusalén, se regresaron buscándole y aconteció que 3 días después le hallaron. ¿En dónde le hallaron? En el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. ¡Wow! Y dice el 47, y todos los que le oían se maravillaban. ¿De qué? De su inteligencia y de sus respuestas. Y cuando le vieron se sorprendieron y su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí que tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis o no sabías que los negocios de mi padre me es necesario? ¿Qué le dijo? Estar. Wow. ¿Por qué me buscan? ¿No sabes que los negocios de mi padre me es necesario estar? Y la palabra negocio significa ocupación o trabajo o algún quehacer. La palabra negocio es aquello que es objeto de una ocupación lucrativa o de interés. La palabra negocio es un lugar donde hay negocios o donde se comercia algo. Y en la Biblia hay 2 tipos de negocios. La Biblia habla de 2 tipos de negocios, ¿sí? Número 1, los negocios de la vida. Repite conmigo, los negocios de la vida. Segunda de Timoteo 2:4, rápido, vámonos rápido. Segunda de Timoteo 2:4. Ahora voy a invitar a uno que lo lea. A ver quién es la Biblia más rápida. Se pone de pie y en voz alta lo lee. 2:4, mi amado. 2:4. Ahí está. Estos son los negocios de la vida. Y dice, ninguno que milita. ¿Cuántos soldados hay aquí? ¿Cuántos soldados del Señor hay aquí? Entonces la Biblia dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó. ¿Por qué? Por soldado. Ahora, vamos al siguiente negocio, a los negocios del Padre. Lucas 2:49, rápidamente. Regresamos a Lucas 2:49. Y entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y aquí vemos 2 tipos de negocios. Ahora, ¿qué pueden hacernos los negocios de la vida? ¿Sabes qué nos hacen? A veces nos enredan, mi amado. Porque por estar en los negocios dejas de estar en las cosas de Dios. Un hombre me decía, pastor, ore por mí para que me vaya bien en el negocio. Ore por mí porque me está yendo muy mal. Ore por mí, me dijo, para que tenga ventas. Necesito clientes, pero no quiero clientes pichicateros. Quiero buenos clientes. Ore por mí, pastor. Y le dije, sí, mijo, voy a orar por ti. Oramos por él y ¿qué creen? Le empezó a ir bien, empezó a tener trabajo. Y tuvo tanto trabajo que se olvidó de Dios. Y luego le dice, hermano, ¿por qué no vienes a la iglesia?
Es que tengo trabajo, pastor, y pues la chamba ahorita es la chamba, tengo que aprovechar. Ah, ¿y a Dios dónde lo dejas? Le dije, porque dejaste de venir y no es una semana, ya es mucho tiempo que no vienes a la iglesia. No, es que ahorita tengo trabajo, pastor. Ah, bueno. Y entonces voy a orar en este momento para que Dios te quite el trabajo. No, pastor, no lo hagas. Bueno, pues entonces cumple con tus responsabilidades como cristiano. Cumple, primero está Dios y luego está lo demás. Y entonces a veces los negocios de la vida nos enredan. Vea Mateo 22, 1 al 6, rápido, Mateo 22, 1 al 6. Mateo 22, 1 al 6. Mateo 22, 1 al 6. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron, ¿qué? Venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: digan a los convidados que aquí he preparado una comida. Mis toros, mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, vengan a las bodas. Mas ellos, dice, sin hacer caso se fueron. Uno, ¿a dónde? A su labranza. El otro, ¿a dónde? Y el otro, sí, dice, y otros tomando los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas, ¿sí? Y quemó, ¿qué dice ahí? La ciudad. Entonces, Dios ha preparado algo especial. Pero muchas veces despreciamos las cosas que Dios tiene para nosotros. Es tan triste, amados, porque, mire, yo le voy a decir algo, ¿sí? Usted no sabe lo que un pastor, lo que una familia ministerial vive dentro de una iglesia. Es una vida, aparentemente se ve muy fácil, sin embargo es una vida muy difícil. Es una vida de luchas, de pruebas. Es una vida en donde yo vengo y libero al hermano, lo libero en el nombre de Jesús. Y después, es un ejemplo, mi amado. Y después, esos demonios que él traía, cancelados en el nombre de Jesús. ¿Sabes contra quién vienen? Contra mi familia, contra el ministerio. Y muchas veces si el pastor hace, bueno, y si no hace, malo. ¿Por qué no hace? Si esto está aquí, ¿por qué lo puso? O sea, todo el tiempo, mis amados, para poder estar en este lugar, se necesita esforzarse, capacitarte, orar, ayunar, buscar la intimidad con Dios. Tú no te puedes presentar en este lugar nada más porque sí. ¿Estás conmigo? Dios tiene que tener algo específico de manera específica para la iglesia. Por eso es que yo les digo que desde que el pastor me dijo al otro día, ya el Señor me había hablado de esto. Entonces tienes que entender esto, que cada vez que tú vienes, Dios ha preparado un banquete, amado. A nosotros nos pasó alguna vez que en un aniversario traje 5 o 6 predicadores. Y dije, lo vamos a celebrar en grande. Le pedí de favor a un pastor, a otro pastor, y todos venían con la espada desenvainada, mis amados. Y el primer día, 5 o 6 gentes. El segundo día, otros poquitos. El tercer día, otros poquitos. Hasta que dije, ¿sabe qué? Yo no vuelvo a hacer nada. Dios había preparado un banquete. Y muchas veces así pasa. El Señor te prepara un banquete en esta casa y no vienes, no participas, no estás. Por eso dice que había preparado una comida, toros, animales engordados, todo estaba dispuesto para esta gran cena.
Mas cada uno se fue, uno a su labranza y el otro, ¿a dónde se fue? A sus negocios. Por eso es que lo que hizo el rey fue que envió a sus ejércitos y destruyó y quemó a toda su ciudad. Entonces dice, versículo 8, dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran ¿qué? Dignos. Id pues a las salidas de los caminos, llama a todos los que hallen. Y saliendo los siervos por los caminos, contaron todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas ¿de qué? De convidados. Y entró el rey para ver a los convidados. Y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. ¡Ah, santo! Y le dijo: ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Y él enmudeció con los que servían: átenle de pies, de manos, échenlo a las tinieblas. Y allí será el crujir y el lloro de dientes. El crujir de dientes y el lloro, porque muchos son llamados y pocos, ¿qué dice ahí? Los escogidos. No puedes mezclar lo santo con lo profano. Repite conmigo: no debo mezclar las cosas santas con lo profano. Tengo una discipulita en la iglesia que ella está en el ministerio de panderos. Yo no tengo panderistas en la iglesia, pero llegó esta familia a la iglesia y la niña es panderista. Y su mami me dijo: pastor, ojalá mi hija. Y dije: sí, mi amada, la danza es una forma de adorar a Dios, por supuesto. Pero ahora la niña ya no quiere participar y me dijo: pastor, ¿puede hablar con mi hija? Y le dije: claro, hermanita. Y le dije a la pequeña, ayer por cierto, le dije: oye, mi vida, ¿te puedo hacer una pregunta? Me dice: sí, pastor. ¿Y por qué no quieres participar en la danza? ¿Pasa algo? Dice: es que, pastor, a mí me gusta la música del mundo y puedo fallar. Sé que voy a escuchar música del mundo. Yo recuerdo que un día llegó un varón a la iglesia en su camioneta. Una camioneta de esas descubiertas, con su música norteña a todo volumen y con su sombrero. Llegó así, estacionó la llanta, su música a todo volumen, se quita su sombrero y le baja, traía sus botas y ya llega a la iglesia. Adorar a Dios. No puedes mezclar las cosas santas con las profanas. O eres, ¿sí? o eres frío, o eres ¿qué? Un día me dijo: pastor, ¿qué querés? Pequé. Sí, hermano, sí, pequé, pero poquito, pastor, poquito. Y digo: ay, mijito lindo, pues ya hubieras pecado bien, pues ya pecaste, ya. Pues sí, ¿no? Ya vas a tener, pues hubieras pecado bien, mijo. Hasta tonto fuiste, ¿no? Ay, pastor, me dice. Entonces aquí vemos que aquel que no traía la ropa apropiada, eso habla de la santidad. ¿Sí? Fueron echados fuera. Tú tienes que entender, amado, tienes que entender algo. Que tienes que caminar, andar en santidad. ¿Cuesta? Por supuesto que cuesta. No es fácil, más para los hombres. Pero sí se puede, amado. Claro que se puede. Tienes que entender, sin santidad, la Biblia dice que nadie, absolutamente nadie verá al Señor. Ahora, los negocios de afuera ahogan la palabra de Dios y ahogan nuestra vida. Mateo 13:22, rápido, estamos no en el final, pero ya estamos cerrando esto. Mateo 13:22. Y dice así: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye ¿qué? Pero fíjate que dice ahí: pero el afán
de este siglo. Y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y la hace como infructuosa. Hoy la gente está afanada, amados. ¿Por qué no viniste a la iglesia? Ay, pastor, es que tengo cosas que hacer. ¿Por qué no estás? No, pastor, es que hay... O sea, todo el tiempo en el afán. Y yo le platicaba a mi pastor Portugal, que yo tenía puros de esos en la iglesia. Todos afanados en sus negocios. Y hermano, pastor me dijo, le aviso que no voy a poder ir el domingo porque es día de venta, es temporada y tengo que estar. Sí, hermanita, Dios le bendiga. Y a la siguiente vez te pregunta, hermanita, ¿cómo le fue? ¿Cuánto vendió? 30 pesos, pastor, mejor hubiera ido a la iglesia. O sea, cambias el oro por cobre. Entonces no dejes que los negocios de allá afuera te ahoguen. ¿Por qué? Porque el afán, amado, te aleja de las cosas de Dios. Tengo otra persona que era muy afanada hasta que Dios te quitó todo. Otro hermano afanado, y le dije, hermano, tienes que servirle a Dios. Sí, hermano, y afanado, hace poco vendió su casa. Y me dijo, ya vendí la casa, pastor. Le digo, gloria a Dios, hermano. A los 2 días, a la persona que se le vendió se retracta. Después, por otro lado, intenta vender su terreno, le pagan con un carro. A los 2 días, el que le dio el carro le dijo, no, destrato. Y todo se le empezó a complicar. Entonces, ¿qué quieres? Que Dios te quite las cosas. ¿Eso es lo que quieres? Me dice, no. Entonces tenemos que entender esto. Lucas 8:14 dice ahí, Lucas 8:14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose, Lucas 8:14, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la palabra? Segunda de Timoteo 3:16 y 17. Rápido, vaya rápido. Segunda de Timoteo 3:16 y 17. Dice, toda escritura es inspirada ¿por quién? ¿Y útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea como perfecto, amado, y enteramente preparado ¿para qué? Para lo que sea. ¿Estás triste? ¿A dónde vas a ir? A la Biblia. ¿Estás contento? ¿Dónde vas? A la Biblia. ¿Necesitas un consejo? ¿Dónde vas a ir? A la Biblia. ¿Necesitas dirección? A la Biblia. ¿Sí? ¿Tienes problemas en tu matrimonio? A la Biblia. ¿No sabes qué hacer? Ve a la Biblia, amado. Pero a veces te vas con quien no tienes que ir. Un matrimonio le fue a pedir consejería, bien que me acuerdo, a una mujer que estaba divorciada. ¿Es correcto? Te acercas a donde no tienes que acercarte. Y no tienes que ir tan lejos si tienes la Biblia, amado hermano, a un lado. Por eso es que, ¿sabes qué? Esto muchas veces nos impide poderle presentar buenos frutos a Dios. Ahora, ¿se ocupaba la iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva, de los negocios del Padre? Claro que se ocupaba. La iglesia primitiva se ocupaba de esto. Hechos 2:46, rápido. ¿Sí? Hechos 2:46. Dice que ellos estaban juntos, la iglesia primitiva. ¿Cada cuándo? Cada día. ¿Quién me lee Hechos 2:46? Léame a alguien Hechos 2:46. A ver qué dice. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casa para la cena del Señor y compartían su comida con gran gozo y generosidad. Ahí está. ¿Cada cuándo? Cada día. Ahora mi pregunta es, ¿nos ocupamos de los negocios de nuestro Padre con alegría? ¿Cuántos se ocupan con alegría? ¿Te toca servir con alegría? ¿Te toca lavar los baños con alegría? ¿Te toca ir a hacer las cosas de Dios con alegría? Siempre con alegría.
Cuando estamos con nuestros hermanos, reflejamos esta alegría. Cuando estás con tus hermanos, mostramos sencillez de corazón, con los de humilde corazón. ¿Tu corazón es humilde? Te pregunto en esta tarde. Porque nuestros antecesores eran humildes de corazón. Tienes que aprender la humildad. Estamos terminando. ¿Qué resultados tenemos si nos ocupamos de los negocios del Padre? Hechos 2:41. Hechos 2:41. Así, hoy estamos comiendo Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? ¡Wow! Y se añadieron aquel día, ¿cuántas? Ve nada más los resultados que hay. Ahora, ahí bríncate al 47. Alabando a Dios y teniendo favor, ¿qué dice? ¿Cuántos quieren esto para sus vidas? Teniendo favor, dice, con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que han de hacer. Quiere decir que cuando atendemos los negocios del Padre hay crecimiento en número y ya hay crecimiento espiritual. La iglesia tiene que ser así, amado. Tienes que dejar el afán. Los negocios del Padre es ganar almas. Proverbios 11:30 dice, el fruto del justo es árbol de vida. Y el que gana almas es sabio. Mateo 16:26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre? ¿Por qué? Por su alma. Así es de que, amados, la iglesia es un negocio en el cual debemos todos involucrarnos. ¿Estás conmigo? La iglesia es un negocio. Te quiero mostrar una imagen. Es la última cena, ¿la ves? Está Jesús con sus apóstoles, ¿cierto? ¿Sí se ve? ¿Se ve que está el Señor Jesús con sus apóstoles? ¿Cómo se ve? Solo. Imagínate, ¿no? Imagínate lo que pasaría en esta época si la Santa Cena hubiese sido en esta época. Pedro diría, perdón, Señor, es que tuve que atender unos negocios, por eso no fui a la cena. Juan diría, es que me vinieron a ver mis amigos, Señor, discúlpame. Santiago diría, Señor, es que me quedé viendo una serie ayer y ya no pude ir, perdóname. Andrés diría, es que hacía mucho frío. Felipe diría, Señor, es que jugó mi equipo favorito, las poderosas Águilas del América, por eso no pude ir. ¿Cuántos le van a la América? Pero alguien diría, es que jugó mi equipo favorito, Señor, no pude ir. Bartolomé diría, es que me quedó lejos, Señor. Tomás diría, Señor, fíjate que no me he sentido muy cómodo en la iglesia, por eso es que no voy. Mateo diría, es que me dolía la cabeza. Santiago, el menor, diría, es que la última vez que fui a la iglesia, un hermano no me saludó, por eso no voy a la iglesia. Wow. Simón diría, no fui este domingo, pero el próximo domingo ahí voy a estar, Señor. Judas Tadeo, ¿sabes qué diría el Judas? Diría, puros hipócritas hay allá, Señor. Por eso no voy. Y te quiero decir algo, Un día una hermana, es que a mí me ha pasado de todo en la iglesia, de todo. Un día una hermana se endemonió, estaba tan buena que se levantó, se endemonió a media prédica. Sí, los chamucos no soportaron y comenzaron a decir
y nos empezó a decir hipócritas, puros hipócritas. Y yo me quedé pensando en eso y les dije a los hermanos, les amo en el Señor, pero no se ofendan. Nos dijo la verdad. ¿Sí o no? ¿Sí me explicó? Porque a veces, o sea, esa es la actitud, amadas, que tomamos. Por eso es que el Judas, puros hipócritas, por eso no voy. Judas Iscariote diría, señores que me ofrecieron una oportunidad que no podía rechazar, ¿no? Y nuestra relación con Jesús es una relación de pretextos. Todo el tiempo pones pretextos. Todo el tiempo. ¿Por qué no viniste a la iglesia? Es que esto, Señor. ¿Por qué no viniste al discipulado? Por esto. ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste tu devocional? Señor, o sea, todo el tiempo. Y es tiempo que dejemos los pretextos. Di conmigo, tengo que dejar los pretextos y tomar mi vida espiritual con sensatez y madurez. Porque si tú no lo haces, amado, luego te preguntas, ¿por qué no soy bendecido? ¿Por qué no tomas las cosas con seriedad? Y quieres que Dios, sí, sea serio contigo. Y esto produce estancamiento espiritual. Y hoy vamos a romper con eso en el nombre de Jesús. Las moscas me siguen. Filipenses 3:8, con esto acabo. El mejor negocio es Cristo. ¿Quién me lo quiere leer? A ver, ¿quién es la Biblia más rápida? Sí, amado, sí. Y ciertamente aún estimó todas las cosas como perdidas por el conocimiento de Cristo mi Señor, por amor del cual lo perdiendo todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Dos al mismo tiempo, gloria a Dios. Ahí está. Ese es el mejor negocio, Él. Y ciertamente dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia. ¿De qué? Del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido y lo tengo, ¿por qué? Por basura para ganar a Él. Así es de que, amados, hoy yo invito a la iglesia a que asuma sus compromisos con el Señor. Si tú ya sabes lo que tienes que hacer, actívate. Si tu ministerio está estancado, está apagado, es tiempo que te ocupes de los negocios. ¿De quién? Del Padre. El Hijo le decía que no saben que los negocios de mi Padre me es necesario estar. Si tienes que ir a evangelizar, ve a evangelizar. Si tienes que servir, ponte a servir. Si tienes que prepararte, hazlo, amado. Porque vienen tiempos muy difíciles y el Señor necesita de ti, necesita de todos. Y necesitamos ser ese instrumento de Dios. Pero ¿cómo le vas a hablar a la gente si ni siquiera lees la Biblia? ¿Cómo le vas a hablar a los demás si ni siquiera, no, es que no sé qué decirle, pastor? Un día, con esto acabo, una mujer invitó al pastor a comer a su casa, a cenar, perdón, junto con su esposa. Le dijo, pastor, venga con su esposa a cenar a la casa. Prepararon todo y cuando acabó la cena, la mujer empezó a recoger todo y ya saben cómo son con sus cosas, ¿no? Y dice, mi amor, te quiero decir algo. Dime, el pastor se robó mi cuchara, la del café. ¿Cómo crees? Se robó la cuchara. No es cierto, sí se la robó. Bueno, ahí quedó. Lo vuelven a invitar a cenar al pastor. Y las mujeres no se aguantan, en serio, o sea, no se guardan nada. No, qué bárbaras, ¿no? O sea, a veces no son prudentes, ¿no? Y le dice,
Pastor, le quiero decir una cosa. Dígame, hija, usted se robó mi cuchara, ¿verdad? La otra. Le dice, no, hija, si usted se la robó. Dice, a ver, tráeme tu Biblia. Le lleva la Biblia. Ábrela. La abre y allí estaba la cuchara. Y así le haces a tu Biblia. Ahí está, ahí, volviéndose, ¿no? Ahí está, no la lees, no la abres. Y te crees espiritual, ¿no? No haces ni lo básico, no lees la Biblia. Ah, y luego media hora si ya quieres echar fuera demonios, ¿no? Si estás conmigo, te tienes que preparar. Tienes que ir a la Biblia. Tienes que entender que estamos viviendo tiempos peligrosos. Tienes que entender que cada vez esto es más difícil. Y si tú no estás preparado, te voy a decir algo, y te lo digo con mucho cariño. El enemigo sí está preparado. El diablo sabe lo que hace. Los demonios saben lo que hacen. Los brujos saben lo que hacen. Me da pena decirlo, pero a veces ahorita los LGTB están más organizados que nosotros. Es más, los adoradores a la muerte, olvídate. Olvídate. A mí un día me pasó que yo vi uno de esos cuates, o sea, de verdad, yo me acuerdo que hace muchos años cuando recibí a Cristo, la pastora pasaba al frente a dirigir la alabanza. Estaba yo morro, ¿no? Pero la pastora pasaba. Decía, solo Dios, solo Dios. Y yo eso era pasión. Hace algunos años vi en el jardín su desfile a la muerte y así le iban aplaudiendo a su cochinada esa, con una pasión y unas porras que la garganta y tú aquí no le puedes cantar a Dios, no le puedes aplaudir. ¿Sí me explico? Y ellos han avanzado, han crecido. Ahora ya no llevan una estatua así, llevan una así. Y son miles, han crecido. Y tú no puedes compartirle al vecino, a la vecina, al compadre, al amigo, a la amiga. No puedes traer a alguien a la iglesia. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es. Así es de que activarse. ¿Sí? Actívese, actívese, actívese. No cuestione a su pastor. Si se equivoca, él va a rendir cuentas ¿con quién? Con Dios. Usted da lo suyo. ¿Sí? Póngase de pie. Vamos a dar gracias a Dios.